La historia comienza presentando al protagonista, Little. Él sufre de un grave problema, ha perdido por completo la capacidad de sentir emociones reales. Ayuda a las personas y recibe elogios, pero no siente ni felicidad ni tristeza, ni ira ni dolor. Incluso los médicos han confirmado que no es un psicópata, aunque han sido incapaces de descubrir la verdadera causa de su condición. Perdido en profundos pensamientos sobre su vacío emocional, Teo se encuentra sentado en un parque cuando un anciano se le acerca. El hombre le explica que ha perdido su billetera. Teo no sabe nada al respecto y, al escuchar esto, el anciano se angustia profundamente. La situación es grave porque necesita viajar a Seúl para asistir a una boda y su teléfono también estaba dentro de la billetera, dejándolo sin opciones. Al ver las lágrimas del anciano, Teo siente una leve compasión y decide ayudarlo. Como él también viajará a Seúl, se ofrece a comprarle el boleto. El anciano se pone extremadamente feliz y promete devolverle el favor. Mientras suben al tren, Teo reflexiona en silencio. Piensa que, entre todos los intentos que ha hecho para superar el aburrimiento de su vida, ayudar a este anciano se siente mucho más significativo. Sentado en su asiento, continúa perdiéndose en sus pensamientos. Se pregunta cómo se sentiría pedir dinero prestado a un usurero, imaginando si una experiencia así podría despertar alguna emoción dentro de él. En ese mismo momento, el anciano sentado a su lado responde repentinamente a sus pensamientos y le advierte que ni siquiera considere una idea así. Teo queda sorprendido y confundido por la manera en que el anciano parece saber lo que estaba pensando. Poco después, el anciano le pide ver su mano y comienza a examinarla cuidadosamente. Teo se siente cada vez más confundido, incapaz de comprender el extraño comportamiento del hombre. Entonces, el anciano parece darse cuenta de algo. Cuando Teo le pregunta qué ocurre, el anciano le da una ligera palmada en la mano y le aconseja sonreír más seguido, diciendo que todo se acomodará naturalmente si lo hace. Estas palabras solo aumentan la confusión de Teo. Piensa para sí mismo que solo se reiría si ocurriera algo realmente gracioso. Una vez más, el anciano responde como si hubiera leído su mente y repite la misma idea. Teo se siente aún más inquieto. El anciano continúa explicando que una sonrisa no nace únicamente de algo divertido, sino también de la decisión de sonreír. Lo anima a intentarlo. Sin embargo, a pesar de esforzarse, Teo descubre que no puede hacerlo. En respuesta, el anciano pone una expresión graciosa y le pregunta si eso le parece divertido. Finalmente, esto provoca una pequeña reacción y Teo comienza a reír levemente. Al verlo, el anciano le sugiere que aprenda sobre expresiones con él. Teo se niega, creyendo que puede arreglársela solo. Aún así, el anciano le dice que recuerde cuidadosamente esa expresión, ya que le será útil en el futuro. Teo encuentra extraña esa afirmación y el anciano agrega que no puede decir nada más. Poco a poco, los ojos de Teo comienzan a cerrarse. Al instante siguiente, un conductor lo despierta informándole que ya han llegado a Seúl. Confundido, Teo pregunta por el anciano, pero el conductor le responde que el asiento a su lado estuvo vacío todo el tiempo. Impactado, Teo mira el asiento y nota algo de dinero abandonado allí. Sosteniendo el dinero, baja del tren, todavía incapaz de creer lo sucedido. Se pregunta si el anciano fue simplemente un sueño. Mientras intenta procesar todo, escucha un fuerte anuncio detrás de él. Están entregando el premio al mejor actor del año y felicitan a un actor llamado De Kwang. El público estalla en aplausos y celebración. Al escuchar esto, Teo reflexiona sobre la naturaleza de los actores. Piensa en cómo los verdaderos actores pueden sumergirse en las emociones tan naturalmente como respirar, viviendo situaciones extraordinarias y encarnando cada sentimiento. Considera a Doan Son como una estrella creada por sí misma e imagina lo divertida que debe ser una vida así. Mientras observa la sonrisa del actor, tú comienza a preguntarse si esa sonrisa es genuina. Al mismo tiempo, recuerda al anciano. Recordando aquella expresión graciosa, intenta imitarla. En ese preciso momento, comienza a ver una extraña aura rodeando al actor. La confusión lo invade mientras lucha por comprender lo que está ocurriendo. Entonces percibe algo desconocido, un rastro de emoción comenzando a surgir dentro de él. Recuerda las palabras del anciano sobre inhalar con la mano derecha y exhalar con la izquierda. Observando su mano, decide seguir esas instrucciones. Tan pronto como lo hace, una abrumadora oleada de emociones lo inunda de golpe. Las lágrimas comienzan a correr por su rostro. Al mismo tiempo, el actor da su discurso, reflexionando sobre las oportunidades perdidas, la decepción y cómo esos sentimientos se convirtieron en su motivación, mientras agradece por recibir el premio al mejor actor.
A medida que el discurso continúa, las emociones de Teo se intensifican. Por primera vez en su vida, comienza a llorar desconsoladamente. En ese instante, comprende lo refrescante y liberador que se siente experimentar emociones al fin. Teo se sienta en la calle y comienza a llorar intensamente, provocando reacciones confundidas entre la gente a su alrededor. Un hombre se le acerca intentando calmarlo y preguntándole la razón de sus lágrimas. Mientras llora, Teo murmura para sí mismo que toda la situación es una locura. La escena cambia suavemente a 3 días después, donde Teo está frente al lavabo de su baño. Una extraña aura rodea su mano. Tan pronto como consume el aura amarilla, su estado de ánimo cambia bruscamente hacia la ira. Se señala a sí mismo en el espejo y se reprende, reaccionando como si alguien hubiera invadido incorrectamente un carril exclusivo para autobuses. Después de un tiempo, consume un aura azul, la cual transforma inmediatamente su humor en el de una persona amable y educada. Luego consume un aura rosa, provocando que su expresión se vuelva molesta mientras continúa hablando consigo mismo bajo su influencia. Durante los últimos 3 días, había estado practicando constantemente estas emociones. Aún así, todavía no se sentían completamente naturales. Estas emociones eran conocidas como WIS, descritas como la manifestación de las emociones humanas ardiendo juntas. Al copiarlas y utilizarlas como máscaras, Teo podía usar las emociones de otras personas. La escena cambia a Teo caminando por la calle. Mientras pensaba en esta habilidad, reflexionaba sobre sus limitaciones, no podía almacenar múltiples WIS al mismo tiempo y solo podía copiarlos de transmisiones en vivo, no de fuentes grabadas o fuera de pantalla. A pesar de eso, comenzó a salir más seguido, algo que disfrutaba, dándose cuenta de que vivir se había vuelto divertido. Se sentía agradecido con el anciano que le había otorgado esta habilidad. Se preguntaba si sería algún tipo de ermitaño o maestro taoísta salido de una historia de artes marciales, aunque finalmente decidió que eso no importaba. Entonces recordó su agenda del día y notó que la fecha 10 estaba marcada en su calendario. Tenía un trabajo de medio tiempo donde actuaría como el mejor amigo del novio en una boda. Mientras recordaba el incidente en el que había llorado anteriormente, pensó que esa experiencia había sido mucho más intensa que cualquier otra emoción. Poseía una profundidad que no podía explicarse únicamente por la intensidad emocional, y creyó que la diferencia clave era la presencia de un público. Esa realización hizo que sintiera que el evento próximo sería bastante entretenido. Teo trabajaba para una agencia que contrataba actores para interpretar roles falsos. Había sido contratado para una boda el 10 de octubre con el papel de amigo del novio. Antes del evento, el líder de la agencia les advirtió a todos los empleados contratados que evitaran sobreactuar. Mientras observaba a la novia y a los demás invitados, Teo calculaba cuidadosamente cómo debía interpretar su papel. Llegó a la conclusión de que lo más importante en este tipo de trabajos era mantener la vibra correcta, básicamente fingir ser un amigo auténtico. Después de llegar a esa conclusión, manifestó un aura roja en su mano, creyendo que esa habilidad haría que sus emociones parecieran completamente reales. Mientras tanto, el novio esperaba la llegada de Teo. Poco después, tuvo lugar una conversación entre el novio y su tío. Al enterarse de que había contratado a un actor para fingir ser su amigo, el tío se enfureció y comenzó a reprenderlo. El novio intentó calmarlo y le pidió que bajara la voz, pero el tío se negó a escuchar. Expresó que esos actores decían parecer reales, cuando en realidad eran completamente falsos, haciendo que todo fuera una pérdida de dinero. Mientras el tío continuaba con su sermón, Teo llegó y saludó al novio llamándolo por su verdadero nombre, Kwok Chunek, usando un tono enérgico y familiar. Como si se reencontrara con un viejo amigo, una brillante sonrisa apareció en el rostro de Teo, haciendo que el momento se sintiera genuino. Chunik quedó completamente impactado por la actuación de Teo. Teo lo felicitó por su boda, pero Chunik seguía confundido, sintiendo que Teo estaba exagerando demasiado. Esto comenzó a hacerle pensar que quizás las críticas de su tío eran correctas. Justo cuando estaba por decir algo, la madre de Chunik se acercó llamándolo. Chunik no le había contado a su familia que había contratado a un falso amigo. Al verla, Teo la saludó cortésmente y rápidamente improvisó una historia convincente. Notando el nerviosismo de Chunik, Teo le hizo una señal para que se calmara. En ese momento, Chunik vio a su tío acercarse nuevamente y se puso todavía más nervioso. Estaba seguro de que su tío descubriría de inmediato que Teo no era realmente su amigo. Sin embargo, cuando el tío llegó hasta ellos, simplemente le preguntó a Chunik por qué estaba mirando a su amigo de una manera tan extraña. Esa reacción inesperada dejó a Chunik aún más confundido.
Miró a Teo con incredulidad, mientras Teo respondía con una sonrisa tranquila y segura. Por un breve instante, el propio Chunik comenzó a preguntarse si realmente había conocido a Teo antes. Chunik se encontraba en un estado de absoluto pánico mientras observaba a su tío. El hombre le devolvía la mirada con firmeza e intensidad. Quedaba claro que, en ese momento, el cerebro de Chunik estaba trabajando al límite. En medio de una caída social aparentemente irreversible, intentaba revisar todos los recuerdos de su pasado. Esa crisis había sido provocada por la actuación de Teo, y su mente seguía acelerándose bajo la presión. Todavía en shock, Chunik observó a Teo y se preguntó quién era realmente. En su mente, la situación se sentía casi como un destello antes de la muerte. En ese momento, Teo extendió su mano hacia él, haciendo que Chunik se pusiera todavía más nervioso. Teo sonrió y le indicó casualmente que hablarían más tarde. Chunik dudó durante un largo momento, inseguro de si debía aceptar el apretón de manos. Después de pensarlo bien, finalmente estrechó la mano de Teo, forzando una sonrisa mientras le agradecía por asistir a la boda. Tras el apretón de manos, Teo reflexionó internamente que Chunik se había lanzado por completo a la improvisación y que, gracias a eso, habían logrado superar la situación. Reconoció que efectivamente todo había salido adelante gracias a ese esfuerzo. La escena cambia entonces a los novios de pie juntos. Cuando la ceremonia de boda llega a su fin, ambos se convierten oficialmente en marido y mujer, y los invitados estallan en aplausos. Teo también los anima con entusiasmo. Escuchando las conversaciones alegres de los invitados, la novia se pone muy feliz y comienza a compartir sus sentimientos con Chunik. Sin embargo, pronto dirige su atención hacia Teo y empieza a hacer preguntas sobre él. Al ver a su esposa señalar a Teo, Chunik se pone ligeramente nervioso. La novia no sospechaba en absoluto que Teo pudiera ser un invitado contratado. Chunik le aseguró que le explicaría todo más tarde. Mientras observaba a Teo, pensó con incredulidad que primero había engañado a su madre, luego a su tío y ahora incluso a todos los presentes. Todos estaban cayendo en la actuación. Intentó calmarse, recordándose a sí mismo que debía aguantar un poco más porque ya casi terminaba. Creía que, una vez acabara la canción y el segmento del presentador, podría marcharse. Incluso se preguntó por qué debería importarle a alguien que ni siquiera recordaba. Perdido en esos pensamientos, Chunik comenzó a sentirse cada vez más inquieto, lo que confundió a la novia al notar su evidente nerviosismo. En ese momento, la presentadora comenzó a hacer anuncios para la pareja. Contó la versión de la historia desde el lado de la novia, sugiriendo que el novio debía sentirse lleno de orgullo tras escuchar recuerdos tan conmovedores. Los invitados respondieron con risas. Luego la presentadora continuó insinuando que el lado del novio no debía quedarse atrás. Esto hizo que tanto Chunik como la novia se pusieran visiblemente nerviosos. La presentadora mencionó que Chunik había sido increíblemente popular durante sus años universitarios. Al escuchar eso, el pánico de Chunik aumentó todavía más. Entonces, la presentadora preguntó si algún invitado quería compartir un recuerdo sobre el novio. La novia, ahora muy preocupada, preguntó qué estaba haciendo la presentadora. Mientras tanto, Chunik entró en pánico internamente al darse cuenta de que estaban en serios problemas y temiendo que su secreto sobre haber contratado a un invitado falso quedara expuesto. En ese momento crítico, Teo dio un paso al frente como un héroe y se ofreció voluntariamente para hablar. Al escuchar su voz, Chunik quedó atónito. La novia lo recibió cálidamente, señalando lo rápido que alguien se había ofrecido y pidiéndole que se presentara brevemente. Teo apareció con una suave sonrisa y se presentó como un amigo del club universitario de Chunik. Se refirió a él como el club de viajes, recordando en tono humorístico que en realidad nunca viajaban y que pasaban sus días bebiendo juntos. Al escuchar esto, Chunik quedó completamente impactado. Teo continuó, describiendo a Chunik como el que más se esforzaba entre todos ellos, relativamente hablando. Mencionó que, aunque Chunik no hablaba mucho, todos en el club lo apreciaban. Incluso destacó lo atractivo que era. Mientras seguía hablando, contó que muchos amigos habían logrado salir adelante gracias a Chunik, incluyéndose a sí mismo. A medida que esta historia impecable se desarrollaba, Chunik comenzó a recordar aquellos supuestos días en el club de viajes. Sentimientos de romance, valentía y nostalgia comenzaron a surgir dentro de él. Empezó a creer que sus 20 años, los cuales siempre consideró vacíos y solitarios, en realidad habían estado llenos de recuerdos, aunque fueran simples y cotidianos. En términos simples, se dio cuenta de que sí había tenido amigos después de todo. Escuchar todo eso de labios de Teo dejó a Chunik profundamente conmocionado. Entonces, Teo expresó su gratitud, diciendo que gracias a Chunik su vida había cambiado, y lo felicitó sinceramente por su matrimonio. En ese punto, Chunik ya no pudo contener sus emociones.
Abrumado por la felicidad, volvió a agradecerle a Tew por haber asistido a la ceremonia. Luego, ambos se abrazaron. La escena cambia gradualmente a un momento posterior de la fiesta, donde Tew estaba comiendo. Mientras comía, reflexionó que la experiencia se sentía incluso mejor que comer costillas solo. Se dio cuenta de que no tenía comparación con estar aislado, aunque algo todavía parecía faltarle. Aquello le recordó las sensaciones que había tenido durante los días de Dog One. Se sintió feliz de haber venido como invitado contratado y comenzó a preguntarse qué debería hacer después. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, Chunik lo llamó. Chunik se acercó y se disculpó por no haberlo reconocido antes. Explicó que Tew siempre usaba una sudadera con capucha, lo que hacía difícil recordar su rostro, especialmente después de tanto tiempo. También recordó cómo solían beber 4 botellas de soju juntos y sugirió que mantuvieran más contacto en el futuro, agradeciéndole nuevamente por asistir. Al escuchar esto, Tew respondió con una disculpa sincera. Internamente, admitió que no podía obligarse a decir una mentira que no formara parte de una actuación. Después de disculparse, hizo una reverencia y felicitó sinceramente a la pareja por su matrimonio. Este comportamiento dejó en shock tanto a Chunik como a la novia. Mientras Tew se alejaba, pensó para sí mismo que necesitaba irse rápido, temiendo que, si permanecía más tiempo, la culpa terminaría consumiéndolo. De vuelta en el salón, Chunik permaneció paralizado por la impresión antes de finalmente desplomarse inconsciente. Al ver esto, la novia se preocupó enormemente por él. Mientras tanto, al salir del lugar, Tew chocó accidentalmente con alguien y se disculpó de inmediato. La persona puso una mano sobre su hombro y le pidió que esperara. Entonces se reveló que era el tío de Chunik, quien le preguntó si todo lo que había ocurrido había sido completamente improvisado. En la siguiente escena, la historia presenta al tío de Chunik, Park Eun-ho, un guionista de dramas que alguna vez fue extremadamente exitoso y conocido por tener un ojo increíblemente agudo, tan agudo que incluso amenazaba el trabajo de los directores de casting. Era famoso por ser llamado el tasador de actuaciones. Incluso él, por un breve instante, se encontró impresionado, pensando que el amigo de su sobrino era sorprendentemente apuesto, y precisamente ese pensamiento se convirtió en su error. Desde las expresiones hasta la presencia, cada movimiento de Tew resultaba inmersivo, como si estuviera usando constantemente una máscara cambiante. Si Ino no lo hubiera presenciado personalmente, incluso él habría sido incapaz de notar la transformación. Mientras seguía observando a Tew, Ino cayó en profundos pensamientos, comentando internamente que toda la situación era absurda. A pesar de saber que todo era una actuación, había estado confundido durante toda la boda. Tew incluso había respondido perfectamente con una improvisación al comentario inesperado de la presentadora. Ino llegó a la conclusión de que era imposible no reconocer a un actor con semejante habilidad, lo que significaba que el chico debía ser un novato o un amateur que todavía ni siquiera era actor profesional. Mientras tanto, Tew se sentía confundido al ver al tío observándolo con tanta intensidad. Ino, todavía pensando para sí mismo, decidió que no dejaría pasar esta oportunidad. Rompiendo el silencio, le preguntó a Tew con qué agencia estaba contratado. Tew, confundido por la terminología, preguntó qué significaban exactamente improvisación y contratado. Ino ignoró su confusión, insistiendo en que no había necesidad de jugar entre profesionales y cuestionando por qué alguien de su nivel estaría haciendo un trabajo como ese. Al escuchar aquellas preguntas, Tew preguntó quién era él. Entonces Ino reveló que era el tío de Chunik. Tew lo saludó respetuosamente. Sin embargo, Ino le dijo que dejara de explicar cosas, afirmando que ya sabía todo lo que necesitaba saber. Mencionó que había visto prácticamente todas las caras novatas de ese año y preguntó si Tew provenía de alguna academia desconocida o de una carrera de teatro. Después de pensar un momento, Tew respondió que simplemente era un graduado de secundaria sin trabajo. Al escuchar eso, Ino asumió que todavía estaba fingiendo inocencia y pensó internamente que el chico tenía muchas formas de marcar distancia. En voz alta, comentó que Tew era un tipo interesante. Al mismo tiempo, Ino no podía evitar pensar en lo atractivo que era Tew y en cómo un rostro tan inexpresivo podía transformarse en algo tan vibrante, concluyendo que definitivamente iba a llevárselo. Entonces Ino le preguntó si había visto el drama Desperate Housewives, revelando que él mismo era el guionista y diciéndole que lo buscara en su teléfono. Tew obedeció y revisó su celular, aunque en realidad ya había visto el drama hacía mucho tiempo. Al no notar sorpresa alguna en el rostro de Tew, Ino asumió que eso era normal para alguien de la industria y pensó en lo curioso que era encontrarse con un guionista de dramas, en un lugar así. De repente, Tew sintió una extraña sensación parecida a una descarga.
Había comido demasiado y su estómago comenzó a resentirse. Notando su expresión, Ino le dijo que relajara el rostro, agregando que, aunque últimamente había estado fallando en sus proyectos, este realmente era bueno. Sin embargo, cuando Ino lo tocó, el malestar de Teo solo empeoró. Ino procedió a darle su número de teléfono, explicándole que era por un drama que estaba preparando actualmente. Teo aceptó y, después de recibir el número, le aseguró rápidamente que respondería antes de marcharse apresuradamente. Ino le gritó desde atrás que le enviaría los detalles por mensaje y que se asegurara de revisarlos, a lo que Teo respondió afirmativamente. Después de eso, Ino hizo una llamada y comenzó a hablar de Teo con entusiasmo. Por otro lado, Teo aparecía luchando debido a la sobrecarga en su estómago. Poco después, una nueva escena reveló que Teo había recibido un mensaje de su agencia. El líder de la agencia le informó que un cliente había presentado una gran queja, haciendo que la situación fuera difícil de manejar. Aunque le pagarían, ya no podría seguir trabajando con ellos. Teo mostró muy poca reacción al leer el mensaje. A pesar de haber sido prácticamente despedido, en el fondo realmente se arrepentía, sabiendo que había sido culpa suya. Sin importar sus buenas intenciones, hacer que los demás creyeran que era un invitado real significaba que había estado jugando con las emociones de las personas. Aún así, había disfrutado muchísimo la experiencia. Reflexionando sobre ello, se dio cuenta de que la inmersión necesitaba a alguien que reaccionara a ella, pero esa forma de pensar era equivocada. Encendió la televisión y comenzó a ver un drama, pensando que, en lugar de dañar a otros, simplemente debería desperdiciar su tiempo de esa manera. El drama estaba protagonizado por Dwanson, y verlo hizo que Teo comenzara a preguntarse qué debía hacer a continuación. Mientras seguía observando, sintió un creciente impulso de actuar nuevamente. Reconoció que aquello era un problema, notando que simplemente mirarse al espejo ya no era divertido. Comenzó a murmurar para sí mismo que necesitaba actuar con otras personas, buscando una forma de hacerlo sin lastimar a nadie. Mientras veía una escena donde un chico tomaba la mano de una chica y luego la abrazaba, Teo mostró una expresión de sorpresa. Ese momento le recordó las palabras de Ino sobre enviarle los detalles de una audición. Entonces dirigió la mirada hacia su teléfono pensativamente. Mientras tanto, Ino aparecía hablando por teléfono, insistiendo apasionadamente en que la capacidad de improvisación de Teo era absolutamente increíble. Afirmaba que cualquiera se enamoraría de él al verlo y argumentaba que Teo era mucho mejor que el candidato anterior del que habían hablado. Exigió que dejaran de negarse y simplemente añadieran a Teo a la lista de audiciones, incluso prometiendo apartarse completamente del proyecto si su juicio resultaba equivocado. La persona al otro lado de la llamada preguntó el nombre del chico, e Ino admitió que se lo daría una vez que lo averiguara. En el otro extremo, el interlocutor, frustrado, lo insultó llamándolo un cerdo incompetente y colgó abruptamente. Esto dejó a Ino visiblemente furioso. Justo entonces, Ino recibió una llamada de Teo, confundiéndolo con la misma persona que acababa de colgarle. Contestó enfadado, gritando y acusándolo de volver a llamar después de haber colgado por error. Sin embargo, Teo se presentó calmadamente como la persona que había recibido su información de contacto y confirmó que él era realmente Wark Ino, el guionista. Al escuchar esto, Ino se calmó de inmediato. Entonces, Teo preguntó la fecha y el lugar de la audición, expresando su deseo de convertirse en actor. Al oír esas palabras, Ino sonrió, pensando para sí mismo que había asumido que Teo jamás llamaría. En la siguiente escena, la historia se traslada a un set de filmación junto a una carretera, donde el tío le sugiere a Teo que observe las habilidades actorales de los actores veteranos presentes allí. Cerca de ellos, un hombre con gafas aparece revisando unos papeles, luciendo cada vez más preocupado. Notando su frustración, el tío insiste en que la persona que está recomendando es talentosa, destacando especialmente su extraordinaria capacidad para improvisar. El hombre de las gafas responde visiblemente irritado, enfatizando que había realizado una audición cerrada por una razón y que ya había finalizado la lista de actores. Expresa su negativa a incluir a alguien sin experiencia y le pide al tío que deje de ser tan terco. Sin embargo, el tío continúa insistiendo, pidiéndole al menos que le asigne un número para la audición, aclarando que no intenta imponer al actor, sino simplemente darle una oportunidad para ser evaluado. A pesar de eso, el hombre de gafas sigue rechazando la petición, lo que hace que el tío se enfurezca cada vez más. El tío cuestiona si sería posible realizar la audición en secreto, agregando que mientras los índices de audiencia sean buenos, nada más debería importar. El hombre de gafas cae en profundos pensamientos. Tras escuchar esto, la escena cambia suavemente a un flashback donde el mismo hombre de gafas se encuentra dentro de una habitación junto a otra persona que está revisando un guión.
En el papel aparece el título Asheri, dirigida por Hee Chong-un y escrita por Gino. El hombre que revisa el guión parece muy impresionado y se pregunta si el guionista ha recuperado su antiguo talento. El hombre de gafas está de acuerdo en que parece una opción sólida, aunque duda en llamarla mejor que Disbelief Hell, a pesar de que el otro hombre cree firmemente que sí lo es. La conversación continúa mientras el hombre le entrega un sobre, explicando que contiene los gastos de viaje prometidos. El hombre de gafas parece sorprendido por la cantidad y lo cuestiona, pero el otro hombre le asegura que es insignificante comparado con el esfuerzo de descubrir a un nuevo actor. Además, insinúa que la audición será realizada de manera privada. La conversación luego cambia hacia la idea de traer a Kim Hwan para el papel de Oh Tae-bach. El hombre expresa satisfacción, afirmando que tanto él como el productor están de acuerdo y sugiriendo posibles colaboraciones en futuros proyectos. También minimiza la presión, presentándolo simplemente como una oportunidad para ver de lo que Kim Hwan es capaz. Estas palabras incomodan visiblemente al hombre de gafas. Cuando el flashback termina, la historia regresa al presente. El hombre de gafas, ahora revelado como Keol-gun, observa silenciosamente el guión. La narración entonces presenta a Kim Hwan como un idol convertido en actor respaldado por Do Jun-ok, el CEO de YG Entertainment. También explica el papel de Oh Tae-bach, un personaje secundario del drama criminal Grey City, descrito como un lunático obsesionado con las apuestas y un personaje capaz de robarse cada escena en la que aparece. A través de este papel, Duyan pretende consolidar la imagen pública de Kim Hwan, asegurando tanto ganancias como fama. Perdido en sus pensamientos, Keol-gun reflexiona sobre su propia situación, viendo esto como posiblemente su última oportunidad y reconociendo que el lobby involucrado no es del todo malo. Mientras está absorto en esas ideas, el tío le grita, acusándolo de ignorarlo. Antes de que el tío pueda continuar, Keol-gun finalmente explota y le exige que vuelva en sí. El tío queda confundido por aquel repentino estallido. Sin embargo, Keol-gun continúa diciéndole que despierte y enfrente la realidad, criticándolo como un viejo fracasado aferrado al pasado. Cuestiona cuánto tiempo piensa seguir viviendo de su antigua gloria y sugiere que probablemente ya nadie lo toma en cuenta debido a su decadente situación actual. Incapaz de soportar los insultos, el tío golpea a Keol-gun. En respuesta, Keol-gun pregunta si no es ridículo que alguien de más de 40 años no tenga nada aparte de su orgullo. El tío le pregunta tranquilamente si ya terminó de hablar, pero Keol-gun sigue gritándole, culpándolo de haber arruinado todo desde Disbelief Hell. La tensión aumenta y los presentes comienzan a pedirles a otros que intervengan. Chaol-gun continúa acusando al tío de forzar actores en papeles importantes, mientras el tío se defiende argumentando que solo aceptaba cuando esos actores mostraban verdadero talento y que sus posteriores escándalos no eran responsabilidad suya. También señala que Keol-gun se niega a admitir sus propios errores. A pesar de los intentos por separarlos, Keol-gun insiste, preguntando quién es Lito y cuánto dinero recibió el tío. El tío contraataca preguntando por qué Keol-gun se niega siquiera a permitir una audición. Mientras la discusión se intensifica, el tío menciona el nombre de Kim Hwan, haciendo que Chaol-gun se detenga. Percibiendo esa reacción, el tío lo acusa de tener acuerdos ocultos y sugiere que teme que el recién llegado pueda eclipsar a Kim Hwan. Tras un breve silencio, Keol-gun sonríe con arrogancia y finalmente acepta permitir la audición. Sin embargo, declara en voz alta que expondrá el mal juicio del tío frente a todos. El tío le advierte que podría ser él quien termine humillado, pero Keol-gun lo ignora y propone una apuesta de alto riesgo. Quien pierda abandonará la industria después de finalizar el proyecto. La historia cambia entonces al apartamento de Tae-woo, donde él se prepara para salir con una bolsa y algo de dinero, asegurándose a sí mismo de que será suficiente para cualquier emergencia. Con determinación, sale de casa, marcando el inicio de su nuevo camino. Sube a un autobús y más tarde baja para intentar tomar un taxi. El conductor, mostrándose desconfiado, le pregunta si realmente tiene suficiente dinero para el viaje. Tae-woo le asegura que sí. Después de entrar al taxi, el conductor le pregunta el destino y, al escuchar Kung Van Land, se muestra visiblemente incómodo y confundido, incluso pensando si debería pedirle a Tae-woo que se baje inmediatamente. En la siguiente escena, Tae-woo aparece entrando a una casa de apuestas donde la atmósfera le resulta extremadamente caótica. Ese lugar se revela como Common Land, un sitio que la gente común suele temer. Recordando la extraña sonrisa del misterioso anciano, Tae-woo llega allí para aprender nuevas emociones, ya que desea ofrecer la mejor actuación posible en su audición. Mientras copia las emociones de muchas personas a su alrededor, finalmente descubre una emoción única que lo prepara completamente para presentarse a la audición. A medida que la historia avanza, un gran automóvil aparece desplazándose por la carretera. Dentro del vehículo, el conductor está hablando con alguien por teléfono.
Después de terminar la llamada, el actor sentado en el auto pregunta quién era. El conductor explica que era Hei Keogun, el director de Grey City. Al escuchar esto, el actor pregunta por qué lo había llamado. El conductor explica que el director probablemente quiere que improvise durante la audición y que le recomendó practicar mucho. El actor responde recordando que ya habían tenido esa conversación antes. El conductor supone que el director probablemente quiere que la audición parezca más legítima. Luego anima al actor a entrar con confianza y demostrar sus habilidades, como siempre hace. El actor se queda pensativo por un momento y luego sonríe, preguntándose qué enfoque debería tomar. Reflexiona sobre cómo su imagen habitual es completamente distinta al personaje de Old the Batch, ya que normalmente es conocido como alguien correcto y serio. En ese momento, una chica sentada en el auto revela que el actor es Kim Hwan y le dice que, en realidad, encaja perfectamente con Old the Batch. Hwan pregunta qué quiere decir con eso y sonríe, comentando que sus palabras hieren un poco sus sentimientos. La chica se ríe y continúa molestándolo juguetonamente, pero de repente, Hwan la llama con un tono serio. Cuando ella lo mira, nota que su expresión facial ha cambiado por completo. Él repite que sus sentimientos fueron heridos, esta vez con un tono mucho más agresivo, y pregunta si le parece divertido. Continúa criticando la idea de disfrutar el tiempo con una celebridad famosa y asumir igualdad solo por unas pocas interacciones casuales. La chica se asusta visiblemente por la intensidad repentina de Hwan. El conductor intenta detenerlo y le dice que no hable de esa manera. Sin embargo, Hwan acaricia suavemente la cabeza de la chica y continúa explicando que, para algunas personas, la oportunidad de tomarse selfies y bromear con una celebridad es más importante que arreglar sus propias vidas miserables. Se pregunta si eso no es patético y continúa diciendo que, para esas personas, el protagonista de sus vidas no son ellas mismas, sino la celebridad para la que trabajan. Abrumada, la chica se disculpa nerviosamente. Mientras Hwan sigue hablando, el conductor vuelve a levantar la voz y le ordena que pare. Durante todo esto, Hwan mantiene una enorme sonrisa en el rostro. Después de terminar, les pregunta casualmente a ambos si su actuación fue buena o no. La chica está tan alterada que comienza a llorar y es incapaz de responder. Entonces Hwan explica que solo estaba practicando porque le dijeron que debía entrenar improvisación. Añade que quería experimentar actuando como un psicópata, aunque ese tipo de interpretación no fuera necesaria para el papel de Old the Batch. También menciona que necesita hacer cosas así para alejar a las personas que solo lo admiran por su apariencia. Luego le dice a la chica que no llore y le asegura que no hablaba en serio, ya que únicamente estaba practicando emociones. Sin embargo, el road manager le ordena groseramente a Hwan que se disculpe con ella, y Hwan acepta inmediatamente. Mientras tanto, el representante piensa para sí mismo que Hwan es problemático y espera que fracase en la audición. Aún así, también reconoce que en esta industria el talento lo es todo y que, desafortunadamente, Kim Hwan posee un talento innegable. A medida que la escena cambia suavemente, la historia avanza hacia el día de la audición de Grey City. El tío aparece revisando cuidadosamente los guiones. Entonces se revela que el perdedor de la apuesta tendrá que terminar el proyecto y abandonar la industria. En sus pensamientos, el tío reflexiona que, aunque la situación se salió de control por orgullo, sigue creyendo que lo correcto es darle el papel a quien realmente actúe mejor. Mientras el momento avanza, el tío comienza a sentirse ligeramente ansioso al pensar en Teo, preguntándose cómo se desempeñará. Mientras sigue perdido en esos pensamientos, Kim Hwan llega, llamando al manager con una actitud relajada y alegre, comentando que el ambiente del lugar se siente una locura. Luego saluda a los actores veteranos con una brillante sonrisa y se presenta como Kim Hwan, el actor novato que está desafiando el papel de Old the Batch. Expresa lo feliz que está de conocer a todos y espera seguir trabajando con ellos en el set, terminando con una energética muestra de entusiasmo. Al escuchar sus palabras, los demás candidatos presentes comienzan a sentirse bastante incómodos. En ese momento, alguien llama el nombre de Hwan, pero él hace un gesto con el dedo pidiendo silencio. Después de mencionar casualmente algo sobre comida al manager, se aleja caminando. Observándolo, el tío piensa para sí mismo que ese es Kim Hwan, el novato que debutó en un web drama a comienzos del año pasado. Aunque es la primera vez que lo ve en persona, entiende inmediatamente por qué la gente lo llama un genio. Para él, Hwan destaca como una grulla entre gallinas. Su vitalidad desbordante fluye como una joya resplandeciente. Reflexiona que las personas normalmente pierden ese brillo innato después de experimentar el fracaso, lo que lo lleva a creer que Kim Hwan debe ser alguien que jamás ha conocido la derrota. A medida que la escena cambia, aparece el momento 15 minutos antes de que comience la audición. Durante ese tiempo,
todos los candidatos son llamados al salón. Chaol-gun entonces le ofrece una opción al tío, sugiriendo que si quiere cancelar la apuesta que hicieron antes, este es el momento de hacerlo. El tío responde que no tiene interés en retirarse. Al escuchar eso, Chaol le advierte que terminará arrepintiéndose. Luego pregunta por Teu, cuestionando dónde está Lee Teu y si ya llegó. El tío no responde, lo que irrita a Chaol, haciéndolo exigir furiosamente que diga algo en lugar de actuar con indiferencia sin razón. En ese momento, el tío declara tranquilamente que Teu ya ha llegado. Poco después, Teu entra al salón. Al verlo, el tío reflexiona sobre la confianza de Chaol, dándose cuenta de que él creía que Warkino, ahora considerado un fracasado acabado, jamás podría encontrar a alguien tan brillante como Kim Hwan. Sin embargo, lo que aparece frente a ellos se siente completamente diferente, como si todos los fracasos del mundo se hubieran reunido en una sola forma, creando un vacío lleno de pura oscuridad. Chaol gira la mirada hacia la entrada y queda completamente impactado. Teu entra con la presencia de una persona fría y distante, sus ojos llenos de una oscuridad escalofriante. Sobre su rostro cubierto por sombras aparece una leve sonrisa helada. Todos los presentes quedan atónitos por su presencia, y Chaol es quien más se estremece. Teu comienza a actuar, pronunciando sus líneas como un auténtico psicópata y encarnando completamente ese comportamiento. Al observarlo, Chaol queda extremadamente confundido, incapaz de entender qué personaje está interpretando realmente. Teu continúa actuando sin la menor vacilación. Viéndolo, Juan comenta que parece haberse sumergido por completo en el personaje. Mientras tanto, Chaol mira hacia el tío y se pregunta internamente dónde demonios encontró a alguien tan increíble como Teu. Entonces el tío se acerca a Teu y menciona que, aunque llegó un poco tarde, se alegra de que haya venido a la audición. Luego explica que no pueden continuar así y que hay algo que Teu debe hacer antes de comenzar. Cuando Teu pregunta de qué se trata, el tío le indica que primero vaya a lavarse la cara y cambiarse de ropa, recordándole que no es el único que está audicionando. En la siguiente secuencia, los candidatos aparecen realizando sus pruebas uno por uno, y cada uno termina siendo rechazado. Después de esto, el tío reflexiona internamente sobre su ambicioso proyecto, Re-Seri, señalando que el género del drama es noir. La narración continúa explicando que, cuando las personas escuchan hablar del noir, normalmente imaginan lenguaje vulgar, violencia brutal y escenas de acción sangrientas. Sin embargo, según Warkino, esos elementos por sí solos no completan realmente una obra noir. Para él, el elemento más importante del noir es el deseo. La violencia estilizada y la acción existen únicamente como herramientas para revelar capas emocionales más profundas. Debido a esa creencia, quería a un actor capaz de expresar emociones con verdadera profundidad. Y quien encajaba perfectamente en ese requisito era Lee Cho. Mientras piensa esto, el tío dirige la mirada hacia Chaol y continúa reflexionando internamente, preguntándose si Chaol realmente cree que hizo todo esto solo para pelear con él. Aún así, piensa en cuánto esfuerzo ha invertido por Teu. Reconoce que la industria trata a las personas como basuras y no pueden vender. Y sabe que no puede cambiar la percepción que Chaol tiene de él como un viejo acabado con demasiado ego. Pero aún así, está decidido a demostrar una cosa, que su ojo para detectar talento no se ha oxidado. Cuando la audición está cerca de terminar, solo queda un candidato. Los otros jueces anuncian el nombre del personaje restante y, al escucharlo, una sonrisa aparece en el rostro de Chaol. Llama al tío y le sugiere que Teu audicione para ese papel. Al escuchar eso, el tío pregunta si está seguro. Luego agrega que eso es mejor que escuchar más tarde excusas sobre que Teu falló únicamente por el cansancio de haber esperado demasiado tiempo. La discusión entre ambos comienza a preocupar a los otros jueces. Entonces el tío comenta que, si los estándares se colocan demasiado altos desde el principio, será difícil evaluar correctamente a los actores favoritos del director. En respuesta, Chaol se burla del comentario diciendo que no fue una improvisación muy graciosa. Luego le dice al tío que haga lo que quiera, pero que mantenga limpia su conciencia. Chaol pide un breve descanso y anuncia que procederán con la audición para el papel de Oh the Batch. Poco después, llaman al siguiente candidato, quien resulta ser el último de todos, Lee Teu. Cuando avanza al frente, los jueces vuelven a quedar impactados por su presencia. La emoción de Chaol vuelve a elevarse, mientras el tío observa silenciosamente su reacción. Vestido con ropa nueva, Teu mantiene su fría expresión mientras se presenta. Chaol sonríe y comenta al tío que claramente ha pensado mucho en construir la imagen de Teu. Cuando el tío le pregunta qué quiere decir, Chaol señala que, a pesar de afirmar que la profundidad emocional es más importante que la apariencia, parece estar actuando de manera completamente distinta.
Mientras reflexiona internamente, Chaol llega a la conclusión de que la fuerza impulsora de la actuación es la emoción. Actuar es la representación de una persona específica sintiendo una emoción específica y realizando una acción específica dentro de una situación determinada. En esencia, la verdadera actuación consiste en crear a un ser humano completamente nuevo. Desde su perspectiva, la actuación superficial basada únicamente en conceptos no es más que una cáscara vacía, una ilusión utilizada para ocultar la falta de habilidad real. Después de esto, Chaol le indica a Tew que interprete la escena número 33 cuando le dé la señal. También le advierte que podría introducir improvisaciones durante la actuación y lo anima a responder de forma natural. En el instante en que Chaol da la señal y Tew comienza a actuar, todos los jueces presentes, incluido Chaol, quedan completamente impactados por lo que ocurre. Es como si Lito desapareciera por completo. En su lugar, el ambiente se llena con la presencia de un hombre destruido, cargando el hedor del alcohol, los cigarrillos y una vida llena de fracasos. Donde antes estaba Tew, ahora parece haber una figura que se asemeja a basura humana. Tanto los jueces como los demás candidatos quedan atónitos ante esa transformación tan drástica. En medio de su actuación, Tew apunta repentinamente hacia uno de los jueces, haciendo que el hombre entre en pánico. Luego golpea violentamente la mesa del juez y, con un tono furioso, declara que ese dinero le pertenece. La intensidad de su actuación se siente tan real que el juez comienza a asustarse de verdad. Tew lleva la situación aún más lejos agarrando al juez por el cuello de la camisa, insistiendo desesperadamente en que el dinero es suyo. La sala entera cae en el caos mientras todos entran en pánico e intentan detenerlo. Sin embargo, Chaol interviene y le pregunta por qué sigue exigiendo dinero. En ese momento, se da cuenta de lo increíblemente realista que es la interpretación de Tew como un apostador compulsivo, tan convincente que cualquiera querría contratarlo inmediatamente. Aún así, Chaol se niega a perder contra el tío. Una oleada de frustración lo invade, incapaz de aceptar cómo el tío logró encontrar a un actor tan excepcional. Cuando la situación finalmente se calma, la sala de audiciones aparece completamente desordenada. Abrumado por el impacto de la actuación de Tew, Chaol, ahora lleno de ira, se gira hacia el tío y le pregunta si perdió la cabeza, acusándolo de haber llevado a un apostador real a la audición solo para provocar caos. En ese momento queda claro que la actuación de un actor de primer nivel realmente puede dar vida a un personaje. La expresión un apostador real es la única conclusión a la que Hei Chaol puede llegar, y es algo que el propio Lee Tew experimentó en carne propia. La narración cambia entonces hacia un flashback. Tew aparece entrando en una habitación donde una mujer habla emocionada sobre cómo su marcador finalmente alcanzó una gran racha ganadora. Un hombre con parche en el ojo responde con confianza, diciendo que la suerte está de su lado y sugiriendo que, antes de que la racha cambie, deberían comenzar a apuntar a jugadores cuyos nombres tengan relación con el agua. Al día siguiente, otro hombre explica que el juego al que están apostando es el más popular de los casinos alrededor del mundo, advirtiendo que una vez que alguien cae en él, tanto su dinero como su vida están destinados a derrumbarse, mientras personas como ellos sobreviven gracias a esa adicción. La mujer luego invita casualmente a un hombre a sentarse, llamándolo apuesto. Pero el hombre del parche interviene, recordándoles a todos que se concentren porque están en medio de una reunión estratégica. Entre ellos se encuentra Tew. Uno de los hombres le pregunta si es la primera vez que juega, y Tew confirma que sí. Luego Tew responde preguntando si realmente parece tan evidente, explicando que es la primera vez que siente algo tan intenso, describiendo la incontrolable adrenalina que lo rodea. Un aura extraña parece formarse alrededor de él, enfatizando la intensidad de sus emociones. Al escuchar esto, el hombre se ríe y le dice que tarde o temprano estaba destinado a terminar en ese lugar. Sin embargo, esa emoción no dura mucho. Se revela que, después de 4 días en Kangwanland, una de las mujeres jamás regresó. El hombre del parche explica que ahora está postrada en cama tras perder demasiada sangre, a pesar de que antes estaba feliz por poder seguir jugando otra semana más. Tew comprende inmediatamente lo que eso implica, recordando los volantes que había visto pegados en baños públicos. Al darse cuenta del peligro, decide que no puede permanecer allí por más tiempo. Entonces les dice que también está pensando en irse. El hombre del parche comenta que se mueve rápido y le ofrece un consejo, sugiriendo que comience con juegos más seguros para acostumbrarse poco a poco. Sintiendo incomodidad, Tew pregunta si hay algún juego en particular que destaque más que los demás. Después de esa experiencia, Tew se promete firmemente a sí mismo que jamás volverá a involucrarse con personas cuyas mentes hayan sido corrompidas por las apuestas. La historia regresa entonces al presente. Al escuchar la expresión apostador real, el tío responde con sarcasmo, confundiendo a Chaol.
Luego le pregunta si eso es todo lo que tiene para decir sobre el candidato número 85. Eso solo enfurece más a Chaol, quien lo acusa de haber traído a un psicópata a la audición y de haber convertido todo en un desastre. Incluso cuestiona si el hombre fue sacado directamente de Common Man después de haberse emborrachado con varias botellas de Soho. Antes de que el tío pueda responder, Tew da un paso al frente y comienza a disculparse con todos. Explica que se sumergió tanto en el papel que siente que le falta el aire y admite que quizá causó demasiado alboroto. Luego pregunta educadamente si podría intentar la actuación una vez más. Esa petición deja a Chaol completamente impactado. Al mismo tiempo, la intensa aura emocional alrededor de Tew comienza a desaparecer. De repente luce mareado y debilitado. Al ver ese cambio tan drástico, Chaol queda completamente atónito. Mientras tanto, los jueces están profundamente impresionados por las habilidades actorales de Tew y comienzan a elogiarlo. Chaol lucha por comprender cómo Tew, quien hace apenas unos momentos parecía una persona completamente distinta, puede transformarse otra vez de manera tan radical. Entonces el tío le pregunta a Chaol si deberían tomar un descanso, considerando que todos están agotados. Todavía irritado, Chaol le responde que haga lo que quiera. Durante el descanso, Chaol se dirige al baño. Mientras se lava la cara, reflexiona para sí mismo que necesita encontrar urgentemente una solución. Comienza a cuestionarse internamente si realmente llevaron a un apostador auténtico solo para crear caos. Se da cuenta de que necesita arreglar la situación de alguna manera, pero le resulta imposible encontrar una salida después de haber presenciado una actuación tan perfecta. Para él, aquello no era simple actuación, sino una transformación completa. Mientras permanece perdido en esos pensamientos, un hombre de traje se acerca y comenta lo duro que está trabajando. Se revela que el hombre es el jefe de sección Hank, de YKB. Al verlo, Chaol se sorprende visiblemente y, notando esto, el jefe comenta que parece que ya sabe lo que está a punto de decir. Luego afirma con seguridad que Kim Hwan debe ser quien obtenga el papel de Oh The-Bach. Chaol responde con cautela, diciendo que la situación es un poco arriesgada, aunque le asegura que no se preocupe. Observando su vacilación, el jefe cuestiona dónde quedó toda su confianza. Después enfatiza que, por el bien de su CEO, Juan debe conseguir el papel y que, considerando la posición de Chaol, él debería encargarse de hacerlo realidad. Chaol explica que una actuación convencional no será suficiente, señalando que el propio jefe vio la actuación y que apenas un puñado de actores en todo el país serían capaces de lograr algo así. Sin embargo, el jefe minimiza la importancia del conocimiento actoral y afirma que lo único que realmente importa son los resultados. Añade que el valor de un actor no se define únicamente por su habilidad, sino por su capacidad para captar la atención del público. Desde esa perspectiva, cuestiona si el candidato número 85 realmente puede considerarse mejor que Kim Hwan. Al escuchar eso, Chaol acepta de mala gana, admitiendo que un desconocido no puede competir contra un ex-idol. Comienza a explicar que, una vez que empiece el rodaje, las diferencias en reflejos y coordinación se harán evidentes. Pero de repente se da cuenta de algo. En ese instante de claridad, exclama que ha encontrado la manera de que Kim Hwan derrote a Lee Tew. En su mente, identifica la mayor ventaja de Juan como ex-idol, su rapidez mental y sus habilidades de improvisación. Concluye que la actuación improvisada será la clave y decide hacer que ambos se enfrenten en una batalla de improvisación. Al ver que recuperó la confianza, el jefe sonríe y comenta que ahora se ve mucho mejor. Chaol dice emocionado que irá a informar a Juan, y el jefe le recuerda que le diga que no sea demasiado duro con Nicho. La escena cambia entonces para mostrar a Juan y Tew frente a frente, preparando el escenario para una intensa confrontación por el papel. El enfoque luego pasa a Tew, donde el tío le trae algunas bebidas y le dice que las disfrute mientras espera una hora antes de irse. Tew encuentra las bebidas sorprendentemente buenas y se siente ligeramente sorprendido de que el tío esté siendo tan amable con él. Dejando esos pensamientos de lado, comienza a reflexionar sobre su habilidad actoral. De repente se da cuenta de que la intensidad de sus emociones está disminuyendo gradualmente y empieza a sentir un extraño mareo. Concluye que debe estar cansado, razón por la cual su energía emocional se está debilitando, y decide que en el futuro tendrá que ser mucho más cuidadoso al administrar su resistencia. Mientras piensa en eso, termina todas las bebidas. En ese momento, Tew recibe una llamada informándole sobre la batalla por el papel. La escena vuelve entonces al salón, donde Chaol se dirige a ambos candidatos. Explica que sus actuaciones para el papel de Oh The-Bach estuvieron demasiado igualadas como para decidir un ganador, razón por la cual solo ellos dos fueron llamados nuevamente. Anuncia que ahora realizarán una improvisación en la que ambos deberán enfrentarse interpretando a Oh The-Bach, disculpándose por la solicitud repentina y pidiendo comprensión. Juan responde inmediatamente con entusiasmo,
diciendo que siempre quiso intentar algo así con otro actor. Teo también acepta sin dudar. Al ver que ambos aceptan, Chaol se siente satisfecho y piensa para sí mismo que logró llevarlos exactamente al punto que quería. Reflexiona sobre la actuación de Kim Hwan, reconociéndola como técnicamente perfecta y respaldada por toda su carrera y experiencia. Sin embargo, al compararla con lo que Lee Teo mostró anteriormente, se da cuenta de que Hwan no tiene posibilidades en una comparación directa. Por eso, Chaol decide que debe crear condiciones que favorezcan al actor más experimentado. Tomada esa decisión, anuncia que comenzarán de inmediato. Les indica a ambos actores que imaginen una bolsa llena de una enorme cantidad de dinero colocada entre ellos. Explica que Oddebach es alguien dispuesto a luchar hasta la muerte por ese dinero. La situación refleja el guión original, excepto que ahora existen dos versiones de Oddebach y ambos deben demostrar cómo lucharían para quedarse con la bolsa. Teo y Hwan quedan frente a frente. Chaol les ordena mostrar cómo pelearían por quedarse con el dinero y les da 3 minutos antes de dar la señal de inicio. En cuanto dice acción, aparece un flashback. Se muestra el momento en que Chaol le explicó por primera vez la idea de esta confrontación a Hwan. Hwan reaccionó sorprendido, preguntando si realmente esperaba que se enfrentara cara a cara con el candidato número 85 en una batalla de improvisación. Chaol explicó que era necesario, insinuando que, si dependían únicamente de la actuación convencional, el número 85 podría dominar por completo. Hwan, pensándolo un momento, admite que tiene sentido y dice que no le molesta enfrentarlo una vez, aunque cuestiona si el número 85 realmente es tan bueno. Recuerda que Chaol había afirmado que todo ya estaba arreglado con el PD y el jefe de sección. En ese momento, el jefe de sección admite que las cosas no salieron como esperaban y le pide que aguante por ahora. Hwan responde casualmente que ni siquiera está molesto, pero como se siente ligeramente intrigado, tiene una petición. Acercándose a Chaol, le pide que observe cuidadosamente y preste mucha atención a su actuación. Chaol se siente incómodo al escuchar eso. Luego Hwan se aleja diciendo que regresará después de un breve descanso. La escena vuelve al presente. Hwan permanece de pie con confianza, confiando plenamente en sus habilidades actorales. Se siente irritado porque Chaol es incapaz de distinguir entre su nivel y el de un recién llegado como Teo. En su mente decide que, si a Chaol le resulta tan difícil elegir, entonces él hará que la decisión sea obvia a través de su actuación. Mirando a Teo, Hwan piensa internamente que depende demasiado del método de actuación, asumiendo que realmente se sumergió en ambientes de apuestas reales. Sin embargo, Hwan cree que actuar no depende de experiencias reales, sino del talento. Con ese pensamiento, se quita las gafas. Reflexiona que sobrevivir en la industria depende del instinto, la rapidez mental y el coraje, y que solo quienes poseen esas cualidades son reconocidos como verdaderos talentos. Se compara a sí mismo con un brillante diamante mientras ve a los demás como simple carbón, creyendo que, aunque estén hechos de los mismos componentes, la diferencia entre ellos es inmensa. Actuando bajo esa convicción, Hwan lanza repentinamente un fuerte puñetazo hacia Teo. Agarrándolo del cuello de la camisa, Hwan le grita agresivamente, preguntándole si quiere morir. Internamente, reafirma su creencia de que Teo existe únicamente para hacerlo brillar aún más. Los jueces quedan visiblemente impactados por la intensidad de Hwan. Al notar sus reacciones, Hwan se siente satisfecho, ya que esa es exactamente la respuesta que quería provocar. Queda claro que la actuación improvisada permite que un actor, cuando está completamente inmerso en el personaje, influya en el flujo completo de la escena. En ese momento, Teo responde manteniéndose dentro del personaje, llamando a Hwan señor y acusándolo de tratarlo como un idiota. Al ver la inquietante sonrisa de Teo, Hwan queda desconcertado. La narración destaca que una escena sin guión, cuando cobra vida gracias a un actor profundamente inmerso en el papel, puede transformar una buena historia en algo emocionante y convertir una escena ordinaria en una auténtica obra maestra. La única condición es ser capaz de superar el propio guión. Hwan comienza a entrar en pánico y, por instinto, suelta el cuello de Teo. En ese instante, Teo toma el control de la situación y lo agarra a él. El tío observa todo con evidente diversión, mientras Chaol queda cada vez más impactado. Se revela que un actor capaz de superar el guión es un verdadero tesoro. Siguiendo esa lógica, la creencia anterior de Hwan sugeriría que el oponente desgastado no era más que carbón, mientras él mismo era el brillante diamante. Normalmente, quien se rompe y desaparece es el material sin valor. Sin embargo, la realidad se desarrolla exactamente al revés. Hwan queda completamente paralizado por la actuación de Teo, incapaz siquiera de cerrar la boca del asombro. En ese estado, olvida por completo su propia actuación. Mientras tanto,
Teo se sumerge tanto en el personaje que incluso el camarógrafo queda impactado por lo que está presenciando. La actuación de Teo deja una impresión profunda, y la escena muestra a Chaol abriendo la puerta de la sala desesperadamente, intentando salir. Todos los presentes, incluidos los demás actores, notan su extraño comportamiento y lo llaman, pero Chaol los ignora a todos y se marcha, llamando a Teo un monstruo. La escena cambia entonces al baño, donde Chaol lucha por aceptar la verdad. Aún así, comprende perfectamente que Teo es un genio de la actuación. Comienza a cuestionarse cómo logró actuar tan increíblemente bien. En sus pensamientos, reflexiona que, si tuviera que describir su actuación con palabras, diría que fue una transformación completa durante la lectura del guión. En el instante en que comenzó a actuar, Teo se convirtió en Out the Batch. Después de darse cuenta de eso, Chaol recuerda la idea de la improvisación y comprende que ya no es capaz de elegir entre Juan y Teo. Sin embargo, en su mente, la actuación de Teo está por encima de todo. El miedo comienza a invadirlo mientras sigue pensando que el suelo bajo sus pies de repente se siente como una alfombra sucia y repugnante. El sonido de las fichas chocando dentro de su bolsillo se vuelve notable, un ruido que no debería estar allí. Incluso el leve olor a alcohol parece lo bastante fuerte como para embriagarlo. Abrumado por todos esos pensamientos, Chaol comienza a reírse a carcajadas frente al espejo del baño. En ese momento comprende por completo que está totalmente atrapado. Justo entonces, el tío entra al baño. Al verlo, Chaol pregunta por qué vino hasta allí, pero su tío responde de una manera que deja claro que Chaol ya conoce la respuesta. Le recuerda que, desde sus días como asistente de dirección, siempre iba a ese lugar a deprimirse cada vez que algo salía mal. Chaol entiende que su tío vino a burlarse de él, y el hombre ni siquiera intenta negarlo. En cambio, le exige una disculpa apropiada. Además, añade que, si Chaol se disculpa, él inventará una excusa frente a todos en la sala, diciendo que Chaol salió corriendo al baño debido a una emergencia. Al escuchar eso, Chaol se enfurece, mientras su tío continúa disfrutando de la situación. Entonces Chaol declara que no le importa nada de eso y culpa de todo al fracaso de Kim Hwan. De repente, una idea golpea su mente y comienza a preguntarse si Teo no será un adicto al juego, sino un verdadero actor novato. Cuando su tío no responde, Chaol empieza a gritarle, pero el hombre comenta que esa no parece la voz de alguien que está a punto de disculparse. Ignorándolo, Chaol sigue cuestionando el pasado de Teo, preguntándose a qué escuela de cine asistió o si proviene de una compañía teatral. Su tío descarta todas esas preocupaciones, afirmando que nada de eso importa y describiendo a Teo como un diamante en bruto, un talento que él descubrió primero. Chaol responde con sarcasmo, reconociendo a Teo como un maestro oculto, aunque también señala que, sin experiencia ni agencia, sigue siendo claramente un completo novato. El tío continúa presionándolo mientras la tensión permanece en el aire. La escena cambia entonces suavemente hacia esa misma noche en el edificio de Wackeby Entertainment. Dentro de la oficina del CEO, se encuentran el director ejecutivo y el jefe de sección. El CEO llama al jefe, quien responde inmediatamente. El CEO menciona que es Scorpio y deja claro que cree firmemente en el ojo por ojo. El jefe asiente. Entonces el CEO pregunta qué está ocurriendo con el PDGI, cuestionando si el mensaje no fue entregado o si GI está actuando por su cuenta. El jefe se inclina respetuosamente y se disculpa, admitiendo que no tiene excusas. El CEO le ordena contactar a los reporteros y decirles que tienen información explosiva. Insinúa que GI Chaol está a punto de tomarse unas vacaciones muy largas. Después de eso, el CEO elogia el trabajo del jefe y le pide que más tarde le envíe comentarios sobre la actuación de Kim Hwan, indicándole que ya puede retirarse. El jefe asiente y sale de la oficina. Una vez que se va, otro hombre presente en la oficina se refiere furiosamente a Juan como un idiota. Continúa criticándolo, afirmando que, si las personas arrogantes que hacen todo a medias pudieran triunfar actuando, entonces los pisos de la oficina administrativa ya estarían pavimentados en oro puro. En ese momento se revela la identidad del hombre, su nombre es Kwang. El CEO pronuncia su nombre con molestia, haciendo que Kwang responda mientras se dirige a él. Expresa que las personas de mentalidad débil no deberían ser consentidas y asegura que uno puede entender exactamente lo que pasa por sus cabezas simplemente observando cómo trabajan. Añade que ese tipo de personas nunca mejoran y solo saben quejarse, comentando que probablemente el CEO entiende eso incluso mejor que él. El CEO, internamente, está de acuerdo. Entonces Kwang pregunta directamente quién consiguió el papel de Out the Batch. Antes de que el CEO pueda responder, recibe una llamada y le hace una señal con los dedos a Kwang para que guarde silencio. Kwang obedece y se calla. El CEO responde la llamada y comenta que no esperaba que la otra persona lo contactara personalmente.
Se revela que el interlocutor es Chaol y, al escuchar su nombre de boca del CEO, Kwang se muestra visiblemente sorprendido y expresa inmediatamente su irritación hacia él. Mientras tanto, durante la llamada, el CEO le dice a Chaol que supone que no lo llamó solo para escuchar su voz y le exige que vaya directo al punto, mencionando que está de buen humor y con ganas de entretenimiento. Chaol responde algo que sorprende ligeramente al CEO. Entonces el CEO le pregunta, confirmando que van a enviar a un actor hacia su lado, y le ordena que lo mande primero, diciendo que hablarán mejor después de verlo. Después de colgar, el CEO apoya el teléfono sobre la mesa y abre su portátil. Kwang le pregunta de inmediato qué dijo Chaol y si acaso tiene ganas de morir. El CEO explica que se trata del novato que derrotó a Kim Hwan y que le están enviando un video. Al escuchar eso, Kwang reacciona sorprendido, preguntándose cómo un novato pudo derrotar a Hwan. El CEO sugiere que primero deberían verlo. Entonces la escena muestra al CEO reproduciendo el video de la audición de Teo y Hwan. Cuando Teo saluda con un simple hola, el CEO queda visiblemente impactado por su actuación. Tanto Kwang como el CEO continúan viendo el video completo juntos. Mientras el video avanza, la voz resuena desde la pequeña y silenciosa pantalla del portátil, iluminada tenuemente en la oficina. Sin embargo, el espacio que ocupan ambos hombres comienza a sentirse como una sala de cine vacía a medianoche, completamente suya. Mientras observan, el CEO le pregunta a Kwang si, como actor, siente algo. Kwang responde que siente muchas cosas, pero que le resulta difícil ponerlas en palabras. Al oír eso, el CEO reacciona con ligera sorpresa y comenta que, como empresario, él puede describirlo de forma sencilla, centrándose únicamente en el valor del talento. Mientras habla, el CEO hace una llamada con una sonrisa codiciosa y le dice a la persona al otro lado que el precio de ese talento nunca volverá a ser tan bajo como en ese mismo momento. La siguiente escena muestra al tío con una amplia y escalofriante sonrisa, mientras Teo está sentado frente a él, completamente tranquilo. Poco después, se los ve levantando sus cervezas y chocando los vasos en celebración. Queda claro que el resultado de la audición fue muy importante. Hwan logró proteger tanto su orgullo como su carrera. Lee Teo llegó a la línea de salida de su camino como actor. Y, por encima de todo, ambos se ganaron mutuamente. Mientras beben, el tío le dice casualmente a Teo que no se preocupe por el dinero y lo anima a pedir lo que quiera, mencionando que a partir del día siguiente estarán ocupados con todo tipo de cosas. Luego, con entusiasmo, señala a Teo y lo elogia, diciendo que fue el mejor de ese día, y que le resulta divertido imaginar cómo los otros actores quedarán completamente congelados durante la lectura del guión cuando Teo aparezca en lugar de Kim Hwan. Al escuchar eso, Teo menciona la lectura del guión y pregunta si es el lugar donde todos los actores se reúnen, diciendo que había buscado un poco al respecto antes, pero quiere asegurarse. Su pregunta hace que el tío sospeche, y comenta que ese comportamiento podría estar yéndose demasiado lejos, ya que normalmente esas cosas se las explican los seniors o los instructores de academias. Teo, sin embargo, responde simplemente que no entiende a qué se refiere. El tío continúa insistiendo y advierte que, aunque a la gente le guste hacerse el genio, eventualmente lo descubrirán, y le pregunta si acaso se siente avergonzado de haber estudiado actuación durante tanto tiempo. Teo lo niega firmemente otra vez, insistiendo en que realmente no lo ha hecho. Eso deja al tío algo sorprendido, y comenta que, viéndolo así, Teo realmente parece haber nacido para ser actor, con las improvisaciones surgiéndole tan naturalmente como respirar. En ese punto, la narración explica que la base y la perfección de la actuación residen en las expresiones faciales. Destaca que la razón por la que Hwan e incluso Do Yoon-ok quedaron cautivados por Lee Teo fue porque sus expresiones transmitían emociones crudas y sin filtros. Esas expresiones, sin importar la verdad detrás de ellas, provocan naturalmente una reacción en cualquiera que las observe. Teo duda un poco antes de comenzar a revelar la verdad. El tío se muestra cada vez más ansioso por escuchar lo que tiene para decir. Cuando Teo finalmente habla con honestidad, el tío queda completamente impactado. Repite las palabras de Teo con incredulidad y pregunta en voz alta si todo lo que Teo había mostrado hasta ahora era completamente real, confirmando que no asistió a ninguna academia ni estudió teatro y cine. Teo responde con calma que simplemente es un graduado de secundaria sin trabajo. Todavía en shock, el tío sigue interrogándolo y le pregunta por qué empezó a actuar si nunca lo había aprendido correctamente. Teo toma un sorbo de cerveza antes de responder que es porque le resulta divertido, describiéndolo como la experiencia más agradable que ha tenido en toda su vida. Esa respuesta golpea al tío con fuerza. Hwan, completamente sobrio al instante por esas palabras, empieza a bombardear a Teo con preguntas.
Teo explica su situación con un entusiasmo casi infantil. Cuenta que sobrevive con trabajos de medio tiempo mientras vive en un pequeño departamento tipo estudio, que practica actuación en casa e incluso considera su trabajo temporal como invitado en bodas una forma de entrenamiento práctico. Como rara vez había tenido la oportunidad de hablar de sí mismo, lo cuenta todo con evidente entusiasmo. Sin embargo, comparado con sus habilidades extraordinarias, su trayectoria laboral tan extraña y casi absurda crea una impresión muy poderosa. Para quienes lo escuchan, parece alguien que se aisló del mundo, perfeccionando su arte miles o incluso decenas de miles de veces, hasta alcanzar un nivel que parece casi inalcanzable sin sacrificar todo lo demás. Se asemeja a un guerrero que está de pie en la cima absoluta. Al oír y observar todo eso, el tío Ino permanece atónito. En sus pensamientos, no puede evitar preguntarse cómo alguien puede seguir esforzándose para practicar actuación incluso mientras lucha por llegar a fin de mes, especialmente después de haber alcanzado ya un nivel de habilidad tan increíble. Sigue reflexionando profundamente y, desde su experiencia, considera que alguien como Teo es como un lienzo completamente en blanco. Cree que Teo ha ido desgastando todos los colores naturales que normalmente se filtran en una persona a lo largo de la vida, hasta quedar convertido en un lienzo blanco puro, donde cualquier emoción pintada sobresale con absoluta claridad. En su mente, Teo parece un loco absoluto, pero exactamente el tipo de presencia que necesita un actor. Asume que Teo debe haber estado perfeccionando su oficio durante al menos 10 años, viéndolo como un hombre que llegó a ese nivel únicamente por pura pasión. Saliendo de sus pensamientos, el tío Ino le dice cálidamente a Teo que, si tiene curiosidad por algo de la industria, puede preguntarle con libertad. Al escuchar eso, Teo lo mira y, en silencio, decide que quiere ayudar a ese hombre tanto como él ha sido ayudado. Después de pensarlo un momento, Teo hace una pregunta seria, preguntando si realmente es posible ganar dinero en esta profesión. Su pregunta toma por sorpresa al tío Ino, provocando una reacción de total shock. Al notar eso, Teo aclara que simplemente quiere saber si, después de aparecer en el drama del escritor y convertirse oficialmente en actor, podrá ganarse la vida únicamente actuando, sin necesitar otro trabajo. El tío Ino responde comparando a los actores con los apostadores, explicando que ambos comparten el mismo tipo de suerte. Dice que, si alguien logra dar el gran golpe aunque sea una sola vez, puede pasar el resto de su vida haciendo exactamente lo que quiere. También añade que, aunque ahora no lo parezca, en el pasado él fue alguien muy importante, y que la cantidad de personas a las que ayudó a convertirse en actores profesionales probablemente podría llenar un autobús entero. Al escuchar eso, Teo parece ligeramente sorprendido, pero luego sonríe y expresa su deseo de empezar a aprender lo básico. El tío le pregunta a qué se refiere con lo básico, y Teo explica que todavía no se siente completamente acostumbrado a actuar. Sosteniendo su vaso de cerveza, el tío Ino admite que ni siquiera sabe qué decir si alguien como Teo todavía siente que le falta algo, y bromea diciendo que definitivamente van a alcanzar un enorme éxito. Cada vez más entusiasmado, el tío Ino promete enseñarle todo correctamente, desde manuales de actuación hasta los contratos promedio de la industria. A cambio, le pide a Teo que demuestre durante la lectura del guión lo que realmente significa actuar de verdad. Mientras dice eso, levanta su vaso de cerveza hacia Teo con una sonrisa escalofriante. La escena cambia entonces a la mañana siguiente en el apartamento de Teo. Teo está acostado en su cama, perdido en profundos pensamientos sobre la verdadera actuación. Se despierta sufriendo una resaca terrible, ya que la cantidad de soju y cerveza que consumieron la noche anterior, según describió Warkino, fue absolutamente descomunal. Aún así, desde la perspectiva de Teo, todo valió completamente la pena. Poco después, aparece en el baño inclinado sobre el inodoro mientras vomita. Más allá del malestar inmediato, reflexiona sobre todo lo que ganó la noche anterior, no tener que preocuparse por acompañamientos de comida durante un tiempo, la valiosa información sobre la industria que escuchó mientras caminaba por las calles junto al tío Ino y la promesa de recibir manuales de actuación de alta calidad. Al revisar su teléfono, Teo se da cuenta de que olvidó cargarlo antes de quedarse dormido y se sorprende al ver una enorme cantidad de mensajes. Abre uno en particular, donde el remitente se presenta como Kim Yong-bai, el asistente de dirección de serie Bashes, y lo felicita por haber conseguido el papel de Odebach. El mensaje también le informa que la lectura del guión está programada para el próximo lunes, es decir, dentro de solo 5 días. Recordando las palabras del tío Ino, Teo reflexiona sobre cómo el escritor enfatizó la importancia de la lectura del guión, explicando que ésta define el tono de toda la filmación y permite medir el ambiente que habrá durante el proyecto. Entonces, Teo nota que una aura rosa comienza a formarse en su mano.
Mientras sigue pensando, reflexiona que este será el día para mostrar las armas que ha perfeccionado. Al mismo tiempo, se siente algo avergonzado de llamar las habilidades perfeccionadas, dándose cuenta de que en realidad se parecen más a un código de trucos, aunque tampoco es algo que simplemente pueda evitar usar. Reconoce que algo cambió desde la audición, ya que el espacio libre para almacenar emociones aumentó a 2. Sin embargo, es incapaz de determinar exactamente por qué la capacidad de los whiz se multiplicó. Considera varias posibilidades, preguntándose si fue por llevar su resistencia física y mental al límite mientras actuaba como un apostador o si fue el resultado de usar repetidamente sus habilidades hasta dominarlas. A pesar de formular múltiples hipótesis, no logra demostrar ninguna. Al final, deja de preocuparse por encontrar respuestas y simplemente se siente feliz de poder almacenar 2 emociones. Poco después, también aparece una aura azul en su mano. Mientras la observa, piensa en morder, desgarrar y devorar, soltando una pequeña risa divertida. Cree que, si logra descubrir el método detrás de todo eso, su capacidad podría aumentar aún más. Mientras permanece inmerso en esos pensamientos, su teléfono comienza a sonar. Contesta la llamada y saluda al interlocutor, confirmando que él es Lee Teu y que efectivamente fue quien hizo la audición. Cuando le preguntan sobre su agencia, admite que no tiene ninguna. Después de escuchar un poco más, pregunta cómo consiguieron su número. El interlocutor, revelado como el jefe de sección, explica que obtuvo su contacto de uno de los jueces de la audición, el productor Hee-chul. Luego se presenta como Han Yong-woo, director de Wakabi Entertainment, mencionando que vio a Teu anteriormente en el lugar de la audición. Al darse cuenta de con quién está hablando, Teu se sorprende ligeramente y pregunta si era el hombre del traje negro que estaba junto a la persona con gafas de sol. Sin embargo, justo en ese momento, la batería del teléfono de Teu se agota y la llamada se corta abruptamente. Esto deja tanto a Teu como al jefe de sección bastante frustrados. Después de que la llamada termina, el CEO le pregunta al jefe qué ocurrió. El jefe explica que la llamada se cortó justo después de que se presentó como director de YKB. Al escuchar eso, el CEO asume que Teu está jugando deliberadamente a hacerse el difícil. Como resultado, el malentendido alrededor de Teu continúa creciendo aún más.